Bendición y privilegio grande poder entender y comprender el significado de la vida, poder entender y comprender quiénes somos, poder entender y comprender en qué tiempo estamos, qué es el tiempo, qué es la vida, qué es el universo, pero por sobre todas las cosas, poder entender y comprender qué es Dios y cómo es Dios. Y si Dios tiene principio, entonces poder entender y comprender que si Él tiene principio, entonces tendría un final. Poder entender y comprender que el ser viviente, a través del conocimiento de la ciencia, a través del conocimiento de las sociedades, a través del conocimiento de las religiones, el ser humano pone limitaciones en su mente, pone limitaciones a su espíritu. Y cuando el ser humano se basa a lo que oye, a lo que ve, a lo que le enseñan a través de los sistemas, a través de las sociedades, a través de la religión, a través de todos esos conocimientos teológicos y a través de todos esos sistemas eclesiásticos, el ser humano comienza a ponerle limitaciones a su mente, porque el ser humano fue diseñado con sentidos, tanto sentidos físicos como sentidos espirituales, y poder entender y comprender cuáles son los sentidos físicos y cuáles son los sentidos espirituales es tarea de cada individuo. Como es tarea de cada individuo conocer el tiempo, los tiempos y qué es el tiempo, conocer qué es Dios, cómo es Dios. Y cada ser humano está llamado a estudiar toda esa ciencia del conocimiento, porque sería ilógico poder nacer en este planeta Tierra, poder tener uso de razón y no aprender a conocernos a nosotros mismos para poder conocer lo demás. Cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, cuando comenzamos a tener uso de razón, cuando echamos mano de los sentidos físicos, entonces nosotros podemos ver con los ojos los colores. Podemos detectar a través de la vista dónde estamos, para dónde vamos, qué es lo que se mueve, qué es lo que no se mueve. A través del sentido del oído oímos y detectamos los sonidos. A través del tacto tenemos el gusto. A través de todo ese conocimiento de los sentidos físicos podemos ver lo visible y podemos analizar las cosas visibles. Pero cuando comenzamos a estudiar los sentidos espirituales, entonces nosotros comenzamos a ver qué es el tiempo. Comenzamos a ver las cosas invisibles, las cosas que con los sentidos físicos no las pudiéramos ver, no las pudiéramos oír, no las pudiéramos sentir, ni mucho menos imaginar. Pero así como tenemos sentidos físicos para poder detectar todo lo que está diseñado para cada sentido poder detectar, así también tenemos sentidos espirituales para poder detectar espíritus, espíritus de la quinta dimensión, espíritus de la sexta dimensión, o el conglomerado de espíritus de la cuarta dimensión, y poder tener esos olores, esos aromas espirituales, poder tener ese tacto espiritual. Con los sentidos del espíritu podemos analizar el tiempo. Con los sentidos del espíritu podemos ver lo invisible. Con los sentidos del espíritu podemos ver el alma. Con los sentidos del espíritu podemos ver a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano se basa solo a los sentidos físicos? Entonces el ser humano comienza a buscar una sociedad para sentirse parte de la manada. Comienza a buscar un sistema religioso para sentirse parte de un grupo que lo lleve a un Dios que no conoce. Porque si no ha aprendido a autoconocerse, jamás podría conocer a Dios. Si el ser humano no sabe de qué está hecho, si el ser humano no conoce sus sentidos físicos y si no conoce los sentidos del alma, mucho menos va a conocer a Dios. Entonces, poder entender y comprender el tiempo de los seres vivientes y la eternidad de Dios es un compromiso ético, es un compromiso moral y es un compromiso espiritual que cada individuo tiene al nacer en este cuerpo, al nacer en este planeta Tierra, al nacer en esta vida. Entonces, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como creyentes en el Dios eterno, comenzamos nosotros a conocer nuestros sentidos.
esos sentidos físicos que nos hacen tener uso de razón, esos sentidos físicos que nos hacen sentir que estamos con vida, esos sentidos físicos que nos hace sentirnos seres humanos. Entonces, ¿cómo poder llegar a sentirnos hijos de Dios? A través de los sentidos de nuestro espíritu. Entonces, como seres vivientes, como seres humanos que ya tenemos uso de razón y que conocemos los sentidos físicos, entonces comencemos a estudiar los sentidos del alma. Y con esos sentidos del alma que cada uno de nosotros tenemos, porque somos únicos, no hay otra copia, no somos copia de nadie. Somos únicos seres vivientes creados por un solo Dios, pero con diferentes pensamientos, con diferentes ideas de cada individuo. Somos únicos, única creación de Dios cada ser humano. Y si somos única creación de Dios cada ser humano, entonces tenemos un único Dios cada ser humano. Porque cada ser humano cuando comienza a conocer los sentidos del alma, conoce a su Dios, ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, el Dios de la vida que mora en cada uno de nosotros, porque a través del conocimiento de nuestros sentidos físicos descubrimos que estamos con vida. A través de nuestros sentidos físicos descubrimos que estamos compuestos por átomos, electrones, protones. Tenemos energía e información a través de todos esos mecanismos diseñados y creados por un ser soberano. Y cuando nosotros nos descubrimos a través de nuestros sentidos y descubrimos el estado en que estamos viviendo, descubrimos nuestro comportamiento, descubrimos nuestra habla, descubrimos nuestro carácter, descubrimos nuestra dignidad, también nosotros descubrimos a ese soberano Dios que mora en cada uno de nosotros, ese Dios que está en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos hizo únicos, únicos hijos de Dios, y cuando nos hizo, nos puso un Dios a cada uno de nosotros, mejor conocido como el alma. Cuando el ser humano conoce los sentidos del espíritu, conoce el alma, esa alma que es una pequeña partícula de Dios que mora en cada uno de nosotros, y es a través de nuestra alma que nosotros disfrutamos de los sentidos del alma para poder ver a nuestro Dios, ese Dios que nos dice en la madrugada que Él existe, ese Dios que nos dice en nuestras alegrías que Él existe, ese Dios que nos dice en nuestras tristezas que Él existe, porque cada uno de nosotros tenemos un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Es decir, la creación misma, toda la creación es una obra maravillosa de la creación de Dios, y a todos nos hizo únicos, como el palo de mangos es único, como el palo de aguacates es único, como el palo de limones es único. Los seres humanos somos únicos, una hermosa familia, obra maravillosa de la creación de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano no conoce los sentidos del alma? Entonces el ser humano pervierte la hermosa creación de Dios, y a través de esa perversión de la creación de Dios, el ser humano trata de imitar todo lo maravilloso que Dios hace. Lo visible, que es lo que podemos ver con los sentidos de nuestro físico, de nuestro cuerpo. Ver la naturaleza, ver el aire, ver el fuego, ver el agua, ver las plantas, ver la tierra a través de nuestros sentidos físicos. Pero cuando nosotros echamos manos de los sentidos del alma, vemos a Dios, vemos a sus ángeles, vemos a los profetas, vemos el universo, vemos la séptima dimensión que es donde Dios mora, vemos la sexta dimensión que es donde los hijos e hijas de Dios que descubrieron el alma que ellos tenían mora. Pero cuando nosotros no echamos uso de esos sentidos del alma, entonces nosotros vemos sistemas, vemos religiones, vemos patrones de comportamientos inventados por el ser humano,
vemos todas esas ideologías en donde ya el ser humano deja a un lado la naturaleza de Dios dentro de cada uno de nosotros, deja a un lado el alma que Dios puso en cada ser humano y se basan a sus ideologías inventadas, en sus colegios de teología, en sus universidades de teología. Y ya no dice por cuánto la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros dice, sino que tenemos que ir a los libros de teología inventados por ellos para tratar de averiguar qué es lo que Dios dice. Pero ningún libro de teología inventada por un ser humano jamás va a imitar la grandeza de Dios, porque cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, en nuestra madrugada, en nuestro levantar, en nuestro acostar, sabemos que ahí está Dios. Y eso es lo que nos hace saber, conocer y reconocer la grandeza de Dios, porque nosotros comenzamos a utilizar los sentidos del alma. No buscamos esa teología inventada por los hombres. No buscamos esos así llamados pastores, una creación de sus universidades para tratar de ayudarle a Dios cuando Dios es soberano, cuando Dios es único, cuando Dios es eterno y en su maravillosa creación de la eternidad, Él nos hizo únicos, nos hizo desde antes de la fundación del mundo a través de sus pensamientos, los pensamientos de Dios, nos creó a través de sus pensamientos, nos creó a través de la obra maravillosa que Él había diseñado a través del plano de Dios. Cuando Dios creó el universo, nosotros estábamos en los planes de Dios. Cuando Dios comenzó a crear los planetas y las galaxias, nosotros estábamos en los planes de Dios. Cuando Dios comenzó a ordenar las estrellas, las galaxias, cuando Dios creó el universo, nosotros estábamos allí. Eso es poder entender y comprender que no hay teología humana, no hay creencia religiosa, no hay creencia social, no hay creencia ecuménica que pueda igualarse a la grandeza de Dios. Es el ser humano a través de los sentidos físicos tratando de pervertir los espíritus o tratando de pervertir los sentidos del ser humano, esos sentidos del alma. Podrán ellos a través de toda esa teología, a través de todos esos inventos religiosos, pervertir nuestra mente, pervertir nuestro estado físico, pero jamás ellos van a pervertir nuestra alma, porque somos una hermosa creación de Dios. Somos seres humanos que cuando nos levantamos no vamos a buscar un libro de teología, no vamos a buscar un teólogo evangélico o católico para decirnos estoy con vida porque tú me diste la vida. Sabemos dentro de cada uno de nosotros que cuando despertamos quien nos dio la vida fue el dador de la vida, ese amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. Esa es la gran diferencia del ser humano que comienza a autoconocerse, que utiliza los sentidos físicos para poder ser consciente de la naturaleza humana, para estar consciente aquí y ahora que tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos ojos, que tenemos boca, que tenemos oídos, que tenemos pensamientos. Pero se imaginan si nosotros comenzamos a descubrir los sentidos de nuestra alma. Podemos ver a Dios sin intermediarios, pudiéramos hablar con Dios sin intermediarios, porque es allí y ahora. Él jamás se fue. ¿Y por qué decimos que jamás se fue? Porque descubrimos que estamos con vida y no hay nadie que dé la vida. No hay ningún religioso, ningún católico, ningún evangélico, ningún chamán, ningún erudito, ningún ortodoxo. No hay nadie que dé la vida. Entonces tuvo que haber alguien que dé la vida. Y eso es Dios. Cuando nosotros, dentro de nosotros, descubrimos la grandeza de Dios, es porque nosotros estamos descubriendo los sentidos del Espíritu. Querramos o no querramos aceptarlo, hay un ser sobrenatural que da la vida. Y es tan grande la maravillosa obra de Dios
que Él sigue dando vida al ser humano, sigue dando vida a las plantas, sigue dándole vida al agua, sigue alimentando el planeta Tierra, sigue dando sol para los vivientes, sigue dando agua para los vivientes. Es decir, cuando nosotros vemos con los ojos del Espíritu, entonces nosotros podemos ver la grandeza de Dios, que es el tiempo. El tiempo es una ilusión del ser humano. El tiempo es un tiempo en el cual el ser humano a sí mismo programó su tiempo de vida. Entonces, ¿qué es el tiempo y qué es Dios? ¿Qué es la eternidad y qué es el universo? Comencemos a preguntarnos qué son los sentidos físicos, qué son los sentidos del alma, qué es Dios, qué es el universo, qué somos nosotros, por qué es que estamos en este planeta Tierra, cuál es la misión que ese ser soberano ha puesto en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la respuesta a todo eso. Lo que pasa es que nosotros nos confundimos por utilizar los sentidos físicos, y los sentidos físicos son controlados y manipulados cuando nosotros permitimos por los sistemas religiosos, los sistemas sociales, los sistemas que controlan y manipulan a este planeta Tierra. Tengamos cuidado cuando nosotros descubramos los sentidos del alma. No vaya a ser que espíritu de la quinta dimensión, que es donde mora el diablo, es donde mora Luzbel, Lucifer, Satanás o como se le quiera llamar, es allí donde mora él con todas las huestes de sus ángeles, y ellos están las 24 horas del día tratando de manipular también los espíritus del alma, así como han logrado manipular los sentidos físicos, porque nos dicen qué queremos, nos dicen cómo comportarnos, nos dicen cómo hablar, e inventan incluso psicologías de colores para que el ser humano camine como borrego en una dirección en la cual ellos quieran llevarnos. Analicemos y pensemos cómo funciona eso. Entonces, analicemos y pensemos también cómo los espíritus de la quinta dimensión, a través de sus teologías, a través de sus pastores, a través de sus papas, a través de todo ese sistema, quieren controlar los espíritus, quieren decirnos cómo llegar a Dios, quieren decirnos cómo comportarnos para que Dios nos salve, cuando la bendita palabra de Dios dice que aquellos que antes conoció, antes de la fundación del mundo, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre todos. Entonces, si nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó, entonces Él mismo, el que está dentro de cada uno de nosotros, también nos está diciendo quiénes somos, qué somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Veamos el tema que estaremos estudiando esta mañana, que es el tiempo de los seres vivientes y la eternidad de Dios. Dice en el libro de Génesis, cuando nosotros tocamos temas, somos la voz del ángel mensajero, y nosotros tocamos temas relacionados a el autoconocimiento, a aprendernos a autoconocer. Nosotros no estamos dando temas en los cuales el ser humano crea que esto es una manipulación, esto es conocimiento bíblico, y nosotros, nuestra base fundamental es la Biblia, porque hemos entendido y comprendido que la Biblia son los pensamientos de Dios, como su misma palabra, la Biblia, lo dice, que es la inspiración de Dios traída por el Espíritu Santo a sus profetas a este planeta Tierra. Entonces dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1 al 27, el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba buena, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba, buena hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando los seres humanos comenzamos a autoconocernos, cuando los seres humanos nos damos cuenta de quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cómo está formado todo dentro de cada uno de nosotros, porque solo es de ver la lógica común. ¿Para qué sirven nuestras manos? ¿Para qué sirven nuestros pies? ¿Para qué sirven nuestros ojos? ¿Para qué sirven nuestros oídos? ¿Para qué sirve nuestro olfato? ¿Para qué sirve nuestra lengua? La lógica común nos dice cada cosa fue diseñada para un propósito en específico. Entonces, ¿para qué sirve nuestro espíritu? ¿Para qué sirven los sentidos del alma? ¿Para qué sirve nuestra alma? Es un estudio minucioso que cada uno de nosotros tenemos que tener en nosotros mismos para poder conocernos a nosotros mismos, para poder conocer el origen de todo
y lo más maravilloso para poder conocer a Dios sin intermediarios, sin organizaciones religiosas, sin teologías inventadas por los mismos hombres, porque cada ser humano fuimos diseñados y creados por Dios, así como Él creó todo, nos creó a nosotros mismos. Entonces, si somos creyentes de Dios, si somos creyentes en la naturaleza de Dios, si somos creyentes en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que tocamos, en lo que palpamos, vale la pena poder entender y comprender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Sigue diciendo el libro de Job en el capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Cuando nosotros como creyentes en el dador de la vida vemos esos 5 libros del Antiguo Testamento, esos 5 libros de la Biblia, y vemos a esos grandes hombres de Dios, vemos a todos esos profetas, a Abraham, Isaac, Jacobo, a los patriarcas, a David, a Moisés, a todos esos hombres, a Isaías, Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Miqueas, a Nahum, a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías, a Malaquías. Vemos que cada uno de ellos se dio a la tarea de poder comprender y entender de qué estaban hechos, qué eran, por qué estaban en el lugar que les tocó estar, cuál era su misión y de parte de quién tenían la misión. Vale la pena poder entender y comprender qué somos, quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, qué es el tiempo, qué es el universo, qué es la eternidad, qué somos nosotros y qué es Dios. Ya dice el libro de Salmista en el Salmo capítulo 8, verso 3 al 9. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando nosotros hablamos del dador de la vida, es porque nosotros algo está pasando dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos aprendemos a comportar en el sistema de Dios, en la dimensión de Dios, nosotros nos comportamos como hijos de Dios, no así el sistema de seres humanos que solo se comportan con los sentidos de lo físico. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿En qué iglesia estoy? ¿En cuál iglesia voy a asistir? ¿Cuál es mi pastor? ¿Cuál es mi cura? ¿Cuál es mi sacerdote? Eso es pensar con los sentidos de lo físico. Cuando nosotros pensamos con los sentidos del alma, aquí y ahora, debajo de una piedra, el dador de la vida está conmigo. Aquí y ahora, en las tribulaciones, en las angustias, en la alegría, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza, el dador de la vida está conmigo porque está dentro de mí. Es una pequeña partícula de Dios que se llama alma en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene un ángel que Dios puso. Es decir, cuando nosotros vemos con los espíritus del alma, entonces nosotros podemos ver al dador de la vida, podemos ver a Dios, podemos ver lo invisible, no así los seres humanos que buscan las organizaciones religiosas para llenar su ego,
para llenar el ambiente en el cual ellos con los sentidos físicos viven. Ellos con los sentidos físicos piensan, ellos con los sentidos físicos se comportan. Cuando el dador de la vida nos da el autoconocimiento para poder entender y comprender que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos compró con su sangre, compró a la humanidad con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién nos apartará, como dice uno de los grandes hombres de Dios, el apóstol Pablo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, pestilencia, hambre, filo de espada, o todo lo que estos seres vivientes han inventado para atacar a los que no se acoplan a los sistemas religiosos, como está escrito. Estas cosas somos muertos, somos contados como ovejas de matadero, pero como dijo también él, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, nos llamó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó y nos dio los sentidos del alma para poder disfrutar de sus grandezas, para poder disfrutar de Dios, para poder disfrutar de lo que somos, para poder disfrutar de lo que tenemos. ¿Se imaginan si tan solo nos sentamos un momentito con esos sentidos del alma para poder disfrutar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Sí, con nuestros sentidos físicos vemos la grandeza de Dios. Con nuestros sentidos físicos vemos esa expansión del mar, vemos este planeta Tierra, vemos toda la grandeza que hay en este planeta Tierra, que es una pequeña partícula de un sistema solar que pertenece a una galaxia de 60,000 millones de galaxias, que aún solo con una pequeña hipótesis que el ser humano puede ver, puede imaginar, porque el universo, como está hablado y como está profetizado y como está dicho, es la expansión, es lo infinito. Y si tuviera tope, ¿qué hay después del tope del universo? Porque el universo es la representación de Dios y Dios es eterno. Él no tuvo ni principio ni fin, porque si Él tuviera principio, tuviera fin. Nosotros en nuestro cuerpo, este cuerpo físico, sí tuvimos principio porque nos crearon a imagen de Dios, y con esa creación de la imagen de Dios nosotros venimos en estos cuerpos, pero conforme a la semejanza de Dios nosotros tenemos alma. Entonces nosotros somos cuerpo, espíritu y alma, porque fuimos también creados del polvo de la tierra, y con esa tipología o con esa moraleja de la creación del polvo de la tierra es que tenemos limitaciones con nuestro diario vivir, limitaciones con nuestros pensamientos, limitaciones con nuestras ideas, cuando nosotros solo utilizamos los sentidos físicos. Pero cuando nosotros utilizamos los sentidos del alma, entonces nosotros podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver a Dios tal como Él es. Dice el salmista en el Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Solo los pensamientos humanos, solo las emociones humanas, solo los sentidos humanos nos hacen creer que todo tuvo un principio, y si todo tuvo un principio, también Dios tiene un principio, pero esa es la mente depravada del ser humano. Eso es lo que el ser humano puede lograr ver a través de los sentidos físicos, porque cuando comienza a contar el tiempo, antes de que el tiempo existiera, Adán y Eva eran eternos. Adán y Eva vivían en una eternidad, vivían con Dios. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es algo que no tiene principio ni fin. No puede la mente humana imaginarse eso, pero cuando los seres humanos descubren los sentidos del espíritu, entonces el ser humano tiene ya una luz clara de lo que es la eternidad. Cuando comienza a contar el tiempo, cuando Adán y Eva toman la decisión de pecar a través de su libre albedrío,
porque el dador de la vida les dijo y les puso por estatutos que cuando ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces ese día morirían. ¿Y que es un día delante de Dios según la Escritura? Un día es una tipología de que delante de Dios, un día de Dios para nosotros es como 1000 años, pero es una tipología porque el tiempo de Dios es infinito. Dios no tiene ni principio ni fin, Él no tiene tiempo. El ser humano a través de su libre albedrío inventó el tiempo y Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que comieran de lo que se les fue prohibido, ese día morirían. Y cuando murió, del día cero que pecaron al año 930, Adán murió, porque un día delante de Dios para nosotros es como 1000 años. Es decir, en la tarde de un día Adán tuvo que morir por haber pecado, porque allí comenzó el tiempo. Él allí comenzó a ver las circunstancias de los cambios catastróficos de este cuerpo. Es decir, nosotros en nuestro estado consciente vemos cómo los seres humanos nacimos, crecemos, reproducimos y nos morimos, pero con nuestro estado inconsciente vemos cómo seres humanos nacen a la vida eterna y van para la vida eterna, porque como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, solo utilizamos los sentidos del Espíritu para estar en la armonía con Dios, para estar en la eternidad con Dios. Dice el salmista en el Salmo 100 del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Y sigue diciendo el salmista en el Salmo 102 del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Estamos estudiando el tiempo de los seres humanos y la eternidad de Dios. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 139, versos 7 al 14. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me descubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 148, del 1 al 13. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas luces, lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová,
porque él mandó y fueron creados, los hizo ser semejantes y para siempre les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptil y volátiles, los seres de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y sobre los cielos. Cuando nosotros como creyentes en el dador de la vida, cuando nosotros tenemos un autoconocimiento, entonces nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que su bendita palabra a través de su Espíritu Santo habla por medio del salmista, por medio del rey David, por medio de ese personaje que está hablando aquí? Entonces nosotros con los sentidos del Espíritu vemos que las estrellas tienen vida, que los planetas tienen vida, que todo lo que Dios creó tiene vida. Cuando nosotros vemos con los sentidos del Espíritu, vemos lo invisible, vemos la maravillosa obra de la creación de Dios. Entonces, así como el salmista David, como todos los profetas del Antiguo Testamento y como todos los apóstoles y hombres y mujeres del Nuevo Testamento vieron con los sentidos del Espíritu la grandeza de Dios, entonces vieron lo invisible, vieron lo que los seres vivientes no pueden ver, porque ¿qué son los seres vivientes? Son esos seres humanos que tienen cuerpo y espíritu, pero no tienen alma. Y como solo tienen cuerpo y espíritu, entonces con el cuerpo y el espíritu crean sus teologías, crean sus templetes, crean sus filosofías, crean sus hermenéuticas, crean su teología, crean todo eso inventado por ellos mismos para dar una creencia no de verdad bíblica, sino que una creencia teológica inventada por ellos mismos. Pero cuando los seres humanos nos descubrimos a nosotros mismos, cuando los seres humanos descubrimos los sentidos del Espíritu, vemos las estrellas alabando y glorificando al dador de la vida, vemos a los planetas alabando y glorificando al dador de la vida, vemos la inmensa expansión del universo alabando y glorificando al dador de la vida, vemos, como dice el salmista, aún a los monstruos del mar alabando y glorificando al dador de la vida. Y si ellos lo hacen, nosotros también, llenos del conocimiento de la gracia de Dios, sabemos cómo alabar y glorificar al dador de la vida. Sabemos y reconocemos con los sentidos del Espíritu que somos, quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, y no caemos en las garras de los seres vivientes, esos seres vivientes que lo único que utilizan es la ciencia del conocimiento humano, la ciencia del conocimiento teológico, la ciencia que les es permitida por espíritu de la quinta dimensión para controlar y manipular a los seres vivientes. Pero está la ciencia del conocimiento de Dios, están los espíritus de la sexta y séptima dimensión que están para ayudar y servir al ser viviente que tiene alma. Con esa alma cada uno de nosotros podemos ver y reconocer al dador de la vida. Dice el gran proverbista en el Proverbio 8, verso 22 al 29. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Estoy leyendo la Biblia.
la Biblia que utilizan todos esos sistemas religiosos, la Biblia que utilizan tanto católicos como evangélicos, la Biblia que utilizan los seres vivientes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ellos lo ven con los sentidos físicos. Los hijos de Dios lo vemos con los sentidos del alma, y por eso es que podemos ver lo invisible, por eso es que podemos ver lo que dice aquí el proverbista. Vuelvo y lo repito: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Es decir, cuando nosotros podemos ver con los sentidos del Espíritu, entonces podemos ver la palabra de Dios, podemos ver el Espíritu Santo de Dios dentro de cada uno de nosotros. No es Espíritu Santo pervertido por los sistemas eclesiásticos, no ese Espíritu Santo inventado por los sistemas teológicos, sino ese Espíritu Santo que nos dice que estamos con vida, ese Espíritu Santo que nos dice que somos hijos de Dios, que fuimos diseñados y creados por Dios desde antes de la fundación del mundo, ese Espíritu Santo que está en nuestras tribulaciones, ayudándonos, ese Espíritu Santo que está en nuestras alegrías, con nosotros disfrutando de esa alegría, ese Espíritu Santo que nos acompaña en nuestro dormir, en nuestro despertar, en nuestro levantar. Es decir, con los sentidos del Espíritu nosotros podemos ver claramente qué es el Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo obra en cada ser humano. Ya dice en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 3, verso 11 al 15. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, entendemos y comprendemos cómo es que Dios obra, cuál es la grandeza de Dios, y como creyentes en toda su bendita palabra no utilizamos pequeñas partículas para manipular y controlar la mente humana, porque la mente humana es una obra maravillosa de la creación de Dios. El Dios omnipotente, el Dios omnisciente, la divinidad de Dios nos creó tal y como Él en su programa estaba diseñado para crearnos, y nos dio este cuerpo, nos dio este espíritu, nos dio una alma, nos dio sentidos físicos, y lo más importante, nos dio ese libre albedrío para nosotros utilizar nuestros sentidos físicos como nosotros lo querramos utilizar. Nos dio los sentidos del alma para que también nosotros los utilicemos como nosotros querramos. Es decir, cada hijo de Dios con nuestro libre albedrío tomamos la decisión de qué ser,
cómo comportarnos y también sabemos con nuestro libre albedrío cuáles son las consecuencias de cada comportamiento. Así como un comportamiento físico tiene consecuencias, también el comportamiento espiritual tiene consecuencias. Y con nuestra fe, con nuestra creencia, con la paz y la gracia de Dios en cada uno de nosotros, sabemos cómo utilizar nuestro libre albedrío para la gracia de Dios. Sigue diciendo el gran Isaías en el capítulo 42, versos 5 al 8. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando nosotros como creyentes en el dador de la vida, cuando nosotros reconocemos y entendemos qué somos, quiénes somos, cuando nosotros descubrimos el tiempo, qué es el tiempo, y cuando descubrimos la eternidad, entonces estamos descubriendo todo lo que funciona dentro de cada uno de nosotros. Es decir, así como Dios creó el universo con sus planetas, sus estrellas, sus cometas, sus lunas, también creó un universo en cada uno de nosotros. Es decir, somos un universo de Dios, estamos compuestos por todo lo maravilloso que Dios creó. Es decir, somos la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros vemos con los sentidos físicos, vemos la grandeza que el ser humano a través de los sentidos físicos hacen, vemos las construcciones que hacen, vemos toda esa ciencia del conocimiento, la medicina, vemos la ingeniería, vemos la arquitectura con los sentidos físicos. ¿Se imaginan si el ser humano también descubre sus sentidos del alma? ¿Cómo podemos ver y en qué posición nosotros podríamos estar cuando descubrimos los sentidos del alma? Todo lo que el ser humano podría llegar a ser, porque viéramos lo invisible, viéramos la hermosa creación de Dios, viéramos las dimensiones de Dios, viéramos el universo tal como es, nos transportáramos no a la velocidad de la luz, sino que a la velocidad del pensamiento. Aquí ahora con nuestro sentido del espíritu, nosotros dijéramos quiero estar con Dios e inmediatamente estaríamos con Dios. Quiero estar en la dimensión de Dios e inmediatamente estaríamos en la dimensión de Dios. Quiero caminar con Dios e inmediatamente caminaríamos con Dios, porque ese es el potencial que Dios le ha puesto a cada ser humano que conoce que tiene alma. ¿Cómo puede ser eso? Su misma palabra nos lo enseña. Vemos a personajes de la Biblia que caminaron con Dios, que no vieron muerte, que se fueron a la dimensión de Dios sin pasar el proceso de la muerte, sin pasar el proceso de las dimensiones terrenales. Es decir, nos ha demostrado por su palabra, cuando el ser humano descubre los sentidos de su alma, todo lo que puede llegar a ser. Sigue diciendo Isaías en el capítulo 45, versos 5 al 12. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más hay que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, abracen la tierra
y produzcase la salvación y la justicia, hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea. Yo Jehová lo he creado. Cuando nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, comenzamos a descubrir esto, entonces sabemos en qué lugar estamos, sabemos cuál es la posición que Dios nos ha dado, podemos disfrutar de la vida física y podemos disfrutar de la vida espiritual porque hacemos contacto con nuestra alma. Ya no hay una intimidad física en la cual el ser humano busca esas intimidades para que otro piense por uno, para que otro hable por uno, para que otro le diga cómo comportarse si no se va a ir al infierno, o quien nos diga que nos vamos a ir al cielo cuando su palabra llena del Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros que fuimos diseñados y creados por Dios antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué fue lo que fue diseñado y creado por Dios antes de la fundación del mundo? Este cuerpo, este espíritu, porque nuestra alma es eterna. Esos son los pensamientos de Dios y eso no tiene ni principio ni fin. Eso regresa de donde salió, que es de la eternidad. Cuando nosotros logremos entender y comprender eso, entonces nosotros veremos la paz de Dios, veremos la tranquilidad de Dios, veremos cómo se pueden utilizar los 5 sentidos del espíritu, así como la ciencia, así como los teólogos, así como todos estos personajes de la historia han utilizado sus 5 sentidos físicos para hacer todas estas cosas que han hecho en este planeta Tierra, los hijos e hijas de Dios que han utilizado los 5 sentidos del alma. Vemos cómo han retado hornos ardiendo en fuego, vemos cómo han retado esas masacres donde fueron o quisieron freírlos en aceite hirviendo y no les pasó absolutamente nada. Vemos todos esos personajes de la Biblia que rompieron todos esos patrones establecidos por la sociedad, por los sistemas religiosos, porque vivieron con los 5 sentidos del espíritu y pudieron decir como dijo Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque entendemos con los sentidos del alma que el proceso de la vida en estos cuerpos solo es una pequeña partícula del tiempo inventado por el mismo ser humano, de 20, 40, 60, 80 o 100 años en la existencia de este cuerpo, pero nuestro espíritu regresa de donde fue creado, que es de Dios, y nuestra alma regresa a la eternidad. Nosotros tenemos que entender y comprender todo ese significado. Sigue diciendo el libro de Isaías en el capítulo 66, verso 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando los hijos e hijas de Dios nos identificamos con Dios, entonces vemos la grandeza de Dios, vemos lo que los sistemas no ven, vemos lo que las religiones no ven, vemos lo que los teólogos no ven, porque ellos se basan a sus libros, ellos se basan a sus creencias inventadas por ellos mismos. Pero cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que obre dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros vemos a Dios. Dice el libro de Amós en el capítulo 4, verso 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Cuando los hijos e hijas de Dios empezamos a conocer y reconocer quiénes somos, de qué estamos hechos, cuál es el propósito por el cual estamos aquí,
y comenzamos a ver el tiempo de los vivientes y comenzamos a ver la eternidad de Dios. Entonces, ¿en qué posición nos queremos sentir? Bien, con nuestro libre albedrío, si en el tiempo de los hombres o en el tiempo de Dios, si en el tiempo estipulado por los átomos, por los electrones, por los protones, por todas las ideologías y filosofías inventadas por los seres humanos, o en el tiempo de Dios que no tiene ni principio ni fin. Él en su palabra nos ha enseñado que Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Y Él es Dios porque Él creó y en Él estaba el principio y el fin de todo lo creado, porque todo fue diseñado y creado por Él, porque Dios es el único y soberano Dios y en su gracia Él ha puesto un ángel a cada uno de nosotros. Vale la pena comenzar a estudiarnos a nosotros mismos. Vale la pena comenzar a hacernos amigos de ese ángel que tenemos en cada uno de nosotros. Vale la pena comenzar a ver el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Vale la pena hacer contacto con nuestra alma para poder ver toda la inmensa grandeza de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 5, dice el gran Juan, siendo testigo fiel de la grandeza del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo, que antes de ser Jesucristo era el arcángel Miguel, antes de ser el arcángel Miguel era la divinidad, era Dios. Dice en el libro de Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el capítulo 1, en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 18 al 30. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hagámonos un favor, no caigamos en las garras de todos esos sistemas que quieren controlar nuestra vida, quieren controlar nuestro espíritu y son tan bastardos que quieren controlar nuestra alma, haciéndonos creer diferentes ideologías y prototipos que ellos mismos han inventado cuando su palabra, la bendita palabra de Dios, nos dice qué somos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál fue la predestinación que Dios nos dio, nos regaló, cuándo fuimos diseñados y creados por Dios, qué es lo que Él hizo para cada uno de nosotros. Entonces, hagámonos un favor cada uno de nosotros y cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos eso tan maravilloso que Dios nos regaló, que es la vida en nuestro cuerpo, que es la vida en nuestro espíritu y la eternidad que está en el alma de cada uno de nosotros. Si nosotros no cuidamos eso, entonces nosotros no tenemos derecho ni siquiera a vivir, porque no tenemos el derecho de reclamar absolutamente nada. Cuando nosotros vemos que Dios nos dio todo, nos dio un planeta Tierra, nos dio la vida, nos dio todo lo que necesitábamos en este cuerpo y nos dio un espíritu para que con ese espíritu hiciéramos contacto con el Espíritu Santo de Dios y nos dio un alma para estar conscientes y seguros que venimos desde antes de la fundación del mundo, que estuvimos con Dios en la eternidad. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en ideologías? ¿Por qué perder el tiempo en escatologías? ¿Por qué perder el tiempo en sistemas inventados por teologías religiosas cuando tenemos todo el potencial de Dios dentro de cada uno de nosotros? Sigue diciendo en el capítulo 8, ya en el verso 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya dice en Primera de Corintios, en el capítulo 8, verso 4 al 7, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Cuando nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, reconocemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, sí, alguna vez hemos caído en el error contrario a la palabra, pero grande, como dice Él, es su gracia, grandes son sus obras, grandes son sus maravillas, y nosotros podemos descubrir los sentidos del Espíritu para ir en la dirección de Dios, dejar la dirección de los sentidos del cuerpo, de esos sistemas religiosos, de esos sistemas ecuménicos, de esas ideologías apoteósicas inventadas por ellos mismos y dirigirnos a lo que el Espíritu Santo nos enseña a cada uno de nosotros. Ya dice en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 9 al 21, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los cielos
en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 16 al 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Cuando nosotros como creyentes en el dador de la vida, cuando nosotros vemos con los sentidos del espíritu, cuando nosotros hacemos contacto con el alma, entonces si nosotros estamos conscientes del tiempo, aquí y ahora, qué tiempo vivo, qué edad vivo, por qué estoy aquí, cuál es la misión por la cual he venido a este planeta Tierra, y es allí donde se procesa el tiempo en estas dimensiones de luz, tiempo y materia. Pero en la dimensión de Dios sabemos y reconocemos que el tiempo no existe, porque Él es eterno. Él no tuvo ni principio ni fin. Él es la maravillosa y más grande obra en Él mismo. Él es Dios, el único y soberano. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y antes de Él haber creado todo lo visible e invisible, Él fue y ha sido Dios. Él es Dios y Él será Dios. Eso es poder conocer la eternidad de Dios, no con los pensamientos humanos, no con los sentidos humanos, no con la ciencia del conocimiento teológico humano, sino con la ciencia del conocimiento de los sentidos del Espíritu, que es Dios mismo alimentando esos sentidos en cada uno de nosotros, y allí podemos ver la eternidad de Dios, allí podemos ver a Dios, y allí usamos todo lo que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, y podemos ver la eternidad ya con los sentidos del alma. Podemos ver y reconocer que la lógica común allí no tiene significado, que la teología allí no tiene significado, que los colores, olores, tactos allí no tienen significado, porque Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él es, ha sido y será el único y soberano Dios. En esa eternidad de Dios, cuando nosotros vemos con los sentidos del alma, entonces nosotros podemos ver qué es eternidad, qué es el universo,
que es lo visible e invisible. Necesitamos autoconocernos para poder conocer todo eso maravilloso del tiempo de los seres vivientes, del tiempo de la creación, de todo lo que Dios creó y de la eternidad de Dios, el eterno, único y soberano Dios. Ya dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 10 al 15, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es fácil cuando el ser humano conoce los sentidos del alma. Cuando los seres humanos conocen los sentidos del alma, ven naturalmente a Dios. Cuando el ser humano conoce los sentidos del alma, ve naturalmente lo invisible. Cuando el ser humano conoce los sentidos del alma, ve naturalmente la eternidad. Cuando el ser humano cae en las garras de un sistema religioso, entonces usa los sentidos físicos y los sentidos físicos son controlados y manipulados por la quinta dimensión, es decir, por el diablo. Y es por eso que el ser humano anda todo el tiempo sin la ciencia del conocimiento de Dios, anda con miedo de que se va a ir al infierno si hace esto o aquello, anda con miedo a través de todo lo que la ciencia del conocimiento de los sentidos físicos le han metido a través de sus sistemas religiosos. Los hijos e hijas de Dios sabemos quiénes somos, los hijos e hijas de Dios sabemos qué es lo que tenemos que hacer y naturalmente estamos con los sentidos del alma, naturalmente caminamos con Dios, naturalmente vemos la eternidad de Dios. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos estudiando el tiempo de los seres vivientes y la eternidad de Dios. Repito el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque lo que vemos con los sentidos físicos es lo visible, pero lo que vemos con los sentidos del alma es lo invisible. Vemos lo invisible y lo vemos a Dios tan visible porque lo estamos viendo con los sentidos del alma. Vemos la eternidad de Dios y no cuestionamos si tuvo principio o fin porque vemos con los sentidos del alma que es la eternidad. Vemos el universo y vemos la creación de Dios y vemos todo lo maravilloso que Dios ha hecho en cada ser humano. Y ya dice en segunda de Pedro en el capítulo 3 verso 8 hablando de esto que estuvimos diciendo, de que la tipología de que 1000 años nuestros es como un día de Dios. Dice en el capítulo 3 verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, entendemos y comprendemos cuál es el principio y el fin, cuál es el alfa y omega, qué es el universo, qué es la eternidad, qué es la divinidad de Dios, qué es la Trinidad de Dios,
qué es la soberanía de Dios y qué somos nosotros, cómo estamos formados, qué es lo que tenemos, cómo fuimos compuestos en esta materia, cómo fuimos diseñados y creados en nuestro espíritu y cómo es nuestra alma, alma viviente, obra maravillosa que es una pequeña partícula de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ya dice en el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, verso 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Cuando nosotros vemos este capítulo y vemos la ciencia del conocimiento de Dios, entonces nosotros podemos ver quién es el que está hablando allí, quién es el que le habla a Juan, el bendito Cordero de Dios que tomó el título de propiedad, el bendito Cordero de Dios que vino, se formó a sí mismo un cuerpo para cumplir todo lo que él había hablado por boca de sus profetas en el Antiguo Testamento, en donde una virgen daría a luz y ese niño que nacería sería el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, pero que tomaría un cuerpo de hombre para ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra y que los hombres tuvieran una imagen para poder llegar a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le dio a conocer para que se cumplieran todas las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales Dios mismo había dado a sus profetas. Viene el mismo Dios amo y Señor a través del arcángel Miguel, creándose así un cuerpo llamado nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando nuestro amado Señor Jesucristo parte de este planeta Tierra, Él lo dijo claramente, no lo dejaré solo, les dejaré mi espíritu, ese Espíritu Santo que estará con todos y cada uno de ustedes. Entonces, es decir, tenemos al Dios soberano, tenemos al omnipotente, tenemos al omnisciente, tenemos la divinidad de Dios a través del arcángel Miguel, tenemos la divinidad de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo y tenemos la gracia de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vale la pena poder entender y comprender quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, qué es Dios, qué es el universo, qué es el tiempo, qué somos nosotros, qué es el libre albedrío. Dice ya en el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, verso 13, reconfirmando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, cuando nosotros vemos a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, decir que era el principio y el fin, que era el alfa y omega, entonces nosotros vemos la representación de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿qué era Jesucristo antes de ser Jesucristo? Era el arcángel Miguel. ¿Y qué era el arcángel Miguel antes de ser el arcángel Miguel? Era la divinidad, era la deidad, era Dios. Ese mismo Dios en su Espíritu Santo está en todos los seres humanos que aprenden a autoconocerse, que aprenden a conocer los sentidos del Espíritu y que reconocen que tienen alma para estar en perfecta armonía, en perfecta comunión con el dador de la vida, para estar en la eternidad aún estando en nuestros cuerpos. Es por eso que los hijos e hijas de Dios que aprendemos a autoconocernos, conocemos al único y soberano Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, porque todo fue creado por Él y para Él, y Él es la vida, Él es la divinidad, Él es la deidad,
Él es Dios, nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando nosotros regresemos con nuestra alma a la eternidad, entonces conoceremos al Señor Jesucristo tal como Él fue, el único y soberano Dios, el dador de la vida, el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. Eso es Dios y eso somos nosotros. Ese es el tiempo de los seres vivientes y esa es la eternidad de Dios. Eso es el universo. Todo fue diseñado y creado por Dios. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, nosotros ya estábamos con Dios porque venimos de eternidad y vamos para eternidad porque somos parte de Dios. Eso es lo que somos los hijos e hijas de Dios. Muchas gracias.